Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta penúltima semana del 2017 les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Riego mejorará la producción en Yanaurco de Huigua y Cachiloma. En la comunidad de Yanaurco de Huigua del cantón Bujilí, la Prefectura invirtió más de $150.000 en la construcción de un tanque reservorio que permitirá el riego por aspersión a 121 hectáreas de terreno. Primero, por ser amigos, como somos quichuas, pensamos y aspiramos que esta es obra de la vida, obra que por supuesto servirá mucho. Nuevamente, como prefecto de la provincia, como primera autoridad que estamos trabajando en el tema de sistemas de riego, estamos trabajando garantizar la alimentación aquí en la comunidad de Huigua y Yanaurco para cada uno de los socios, que sea el buen vivir. Esto sí va a llevar a buen vivir, compañeros. Le entrego esta obra magnífica construida por ustedes. Luciano Payo, presidente del Sistema de Riego Yanaurco de Huigua, agradeció por esta obra que beneficia a este sector y esperan que la Prefectura apoye en la segunda etapa de este proyecto. En nombre del directorio de Yanaurco de Huigua, estamos muy agradecidos por el apoyo que nos ha brindado esta comunidad. En el año 2017, quienes ha puesto esta mano, esta obra, este trabajo, seguramente nuestros hijos y nuestros nietos tendrán una reseña histórica, cómo ha funcionado de la comunidad de Yanaurco de Huigua. Por lo tanto, agradezco. Mientras que en la comunidad de Cachiloma se realizó la entrega de materiales por un valor de $100.000. Además, que en el lugar se construyen 3 tanques reservorios que servirán para el riego de más de 200 hectáreas en esta comunidad. Juan Estrada, director de Riego y Drenaje, detalló que los anhelos de la comunidad se van cumpliendo poco a poco en la actual administración. Lo vamos a realizar por medio de la administración directa con entrega de material. Aquí tenemos todo lo necesario: tubería con puertas, válvulas, llaves, también madera para hacer los encofrados, para hacer 3 reservorios. Un grande, un mediano y un pequeño, ya que la cantidad de agua no es suficiente para abastecer más o menos las 240 hectáreas que se va a regar. Son 3 reservorios, ya que tienen solo 9.39 litros por segundo. En teoría, en la realidad llegará unos 7, 8 litros nomás. Juan Tarco, dirigente de la comuna Cachiloma, detalló que ha sido una lucha de 10 años, pero que no recibieron una respuesta pese a contar con el estudio respectivo. Estamos contentos, hoy por hoy día estamos la gente bien alegría con estos proyectos, con estos materiales que nos llegó. A veces la gente, nosotros han dicho que los dirigentes no hacen nada, ellos roban la plata, ellos han estado así, pero nunca llegan los materiales. Pero cuando ya llegó, ahí sí la gente nos quedaron contentos, felices. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. 500 kits veterinarios para la red lechera de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi, a través de la Dirección de Fomento Productivo, entregó 500 kits veterinarios compuestos por paletas, CMT, vasos, selladores de pezones, guantes y pajuelas de inseminación de las razas Holstein y Jersey. Patricia Tacinchana, presidenta de la Asociación Nueva Esperanza de la parroquia Belisario Quevedo, dio a conocer que en esta se integran 15 socias, quienes recogen la leche de 205 productores y que benefician a 11 barrios de esta parroquia. Es verdad que somos 15 socios, pero nosotros nunca trabajamos solo para nosotros, sino pensando de que atrás de nosotros están muchas familias que dependen de nosotros, y nosotros tratamos de que sea bien equitativo, ¿no? Si hay para ellos, también hay para nosotros. Es de ganar de lado a lado, ¿no? Entonces nos va a beneficiar bastante, porque en el sentido de que en estas temporadas de sol así hay mucho problema de mastitis, ¿no? Entonces necesitamos el reactivo, la paleta, para que cada una de los socios productores lo puedan hacer diagnóstico, ¿no?, de esto en sus propias casas, en sus propios animalitos. Más que todo, felicitar a cada uno de los dirigentes, compañeros, por esa lucha, por ese trabajo, esfuerzo que hemos hecho. Por lo menos, como dice, este premio que recibimos vamos a entregar a todos los compañeros socios y productores de nuestra asociación, quienes van a beneficiar de esto. Y lo más importante es seguir luchando juntos, como dijo ya el compañero prefecto, luchar juntos y seguir adelante. Ojalá algún día en la provincia tengamos una microempresa comunitaria para todos y tener un mercado hacia
nacional e internacional. La asistencia técnica y la medicina veterinaria permitirán mantener en buen estado de salud a las vacas para que la producción de la leche sea una alternativa de desarrollo económico. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la vía Guayacán-Guasaganda inició el tendido de asfaltado. Luego de los trabajos de ampliación, rectificación, colocación de alcantarillas, pasos de agua, base, subbase, inició la colocación de la carpeta asfáltica de 2 pulgadas desde el puente de ingreso a la parroquia Guasaganda, esto con el fin de facilitar los trabajos y la circulación vehicular. César Balseca, fiscalizador de la obra, detalló sobre todas las actividades que se han cumplido hasta el momento. Verdaderamente este trabajo viene desde junio hasta la presente fecha, estamos aproximadamente con unos 7 meses ya en este proyecto y hemos comenzado a colocar la carpeta asfáltica a partir de la semana anterior. Actualmente tenemos colocado aproximadamente 1 kilómetro, es una carpeta asfáltica de 2 pulgadas. Como usted bien lo dice, ya hemos hecho un mejoramiento de la estructura con base, con subbase y actualmente ya nos toca la última parte, pero cabe indicar que hemos hecho trabajos anteriores como son colocación de 49 alcantarillas que van desde diámetros de 1,20, 2 metros, 2,50, 4 metros y 5,07 en diferentes puntos de la vía que actualmente tiene una longitud de 8 kilómetros 700 metros hasta el puente de Guasaganda y partiendo desde la intersección que va de la vía Latacunga-La Maná en el sector de Guayacán. Trajano Esquivel, transportista de esta zona y presidente de la Asociación de Ganaderos de Pucayacu, explicó que anteriormente la carretera estaba en pésimas condiciones, pero que ahora poco a poco va quedando muy bien. Bueno, esta vía ha estado casi continua en malas condiciones, totalmente puro hueco, baches. Esto es desde el Guayacán, Guasaganda, Pucayacu. Yo ando en esta vía 2 años aquí en la camioneta y totalmente malo, en malas condiciones, hablemos legalmente. Muy contentos estamos, le agradecemos al señor prefecto y a todas las personas que han hecho el bien de hacer esta gestión, este trabajo de este carretero. Los habitantes de Pucayacu esperan que la obra en su segunda etapa avance hasta esta parroquia, ya que esta zona es potencialmente agrícola y ganadera. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Yacupa Guasi abre sus puertas con Feria de Riego y Drenaje. El Centro de Capacitación y Desarrollo de Políticas Públicas Interculturales de Agua de Riego, Yacupa Guasi, ubicado en el barrio Tunducama de la parroquia Belisario Quevedo, abrió sus puertas con la Feria de Riego y Drenaje y la inauguración de un tanque reservorio para este centro. La danza y la música matizó el evento, que concentró a más de 1000 regantes de los diferentes canales de riego en la provincia. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, dio a conocer el trabajo que se ejecuta en temas de riego y anunció que este centro, Yacupa Guasi, Casa del Agua o Hábitat del Agua, será el centro de investigación experimental y conservación del líquido vital y los páramos. Además que en este lugar los regantes podrán capacitarse en diferentes temas. Mi proyecto no solamente es hacer canales ni carreteras. Este es proyecto de vida, este es el proyecto de la humanidad, este es el proyecto de los seres humanos que necesitamos. Y por supuesto, ya en el futuro haremos esa mancomunidad andina que estamos viendo. 10 provincias ya han aceptado para hacer la mancomunidad andina, desde Carchi hasta Loja. Vamos a hacer mancomunidad y ojalá este sea el centro de exposiciones, de visitas, de estudios, la gente que va a venir a nivel del país. Para la capacitación de los regantes se establecieron varios convenios, uno de ellos con el Instituto Cotopaxi, quienes serán parte de las jornadas que los regantes podrán acceder en este lugar. Jaime Ramos, presidente del canal Alumíes, felicitó a nombre de los regantes que se han beneficiado con proyectos de riego y que seguirán mejorando su producción. Que realmente es necesario que esto permanezca, que esto tenga un futuro, donde se pueda uno ver, donde se pueda ver la nueva tecnología que va a haber sobre el riego. Entre tanto, Georgina Llanos, presidenta del Canal Norte, destacó la participación activa de los agricultores. Además, pide que este centro también sea para que se mejoren las técnicas de riego en los cultivos de Cotopaxi. Digo que sería excelente una casa del regante, una casa del agricultor, una casa que cuidemos el agua, una casa que cuidemos nuestra agricultura y representar a todos los agricultores. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi.
Cumplimos con Cotopaxi y afianzamos su desarrollo y progreso. Muchas gracias por acompañarnos en Huillaicuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.